Ya, sí. Ahora sí, Cristóbal, dale. Me gusta Valparaíso y la flor de la verbena y morena, y la flor de la verbena y morena. Me gustan más tus ojitos que la bandera chilena y morena. Me gusta Valparaíso ay morena. Cuando me fui pa'l puerto llegué cantando y ahora al despedirme me voy llorando ay morena. Cuando llegué del puerto llegué cantando. Me voy llorando sí, porque en varón dejaré los recuerdos de un gran amor ay morena. Mi corazón deshizo Valparaíso. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de conversación que hemos organizado como Movimiento Valparaíso Ciudadano y que hemos denominado Relatos Porteños, la voz de los barrios. Y el día de hoy nos convoca uno de los cerros más importantes de nuestro Valparaíso, que ha sido motivo de poemas, canciones, relatos, en fin, estoy hablando del Cerro Alegre, un cerro emblemático de nuestra ciudad que prácticamente va de cerro a mar. Y como invitados hoy tenemos a Loreto Sobrado, profesora, directora de la Escuela San Luis, escuela que actualmente ya tiene 102 años de funcionamiento. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá y compartir esta tarde con ustedes la conversación, que siempre es buena. Gracias, Loreto, por asistir. A don Luis Figueroa, profesor normalista, gran conocedor del barrio y que ha sido miembro en variadas oportunidades de la Junta de Vecinos número 73. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, don Claudio. Efectivamente, estamos aquí ya para algunos años y el barrio, yo no lo llamaría barrio porque tiene otras acepciones, pero bueno, vamos a conversar sobre algunos lugares que tenemos aquí. Conversaremos del tema. Usted sabe de la historia del cerro. Muchas gracias. A don Cristóbal Pérez, músico, audioterapeuta y miembro de la Asamblea del Cerro Alegre. Además es participante de la organización Brotes de Trafquín. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias por venir. Gracias, Claudio. Un placer de estar acá y compartir la experiencia de vivir acá en el cerro y en Valparaíso. Gracias, Cristóbal. Y a don Ricardo Jara, diácono de la Capilla Santa Cruz, nacido y criado en el Cerro Alegre Alto, lo mismo que sus abuelos y sus padres, por supuesto. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Como usted bien dice,
muy alegre de estar junto a los invitados y para mí es enorme alegría poder compartir, ver algunos rostros que ya conozco y conversar de este cerro tan emblemático y tan importante para mucha gente. Así que dispuesto a poder compartir con todos ustedes. Bueno, esa es la idea. Alegre es conversar sobre el Cerro Alegre. Y tengo las excusas del caso de Paulina Cabrera, que es profesora y también habitante del barrio, de Naranjitas del Mar, que lamentablemente por problemas de conexión hoy día no pudo estar presente con nosotros, pero también le damos un saludo desde la distancia. Y voy a dejar ahora a Patricia Cortés, miembro del Movimiento Valparaíso Ciudadano, que se ha encargado de armar este programa y que le ha dado talento y todas las buenas vibras para que esto salga bien. Pati, te dejo aquí a ti con la conducción y mucha suerte en este programa. Ok, gracias. Bienvenidos todos. Bienvenido a Loreto, don Luis, Ricardo, Cristóbal, Claudio. Hoy nos convoca, digamos, el Cerro Alegre. Un poquito de historia. El Cerro Alegre está ubicado entre los cerros Cordillera y Concepción. Su nombre deriva de su aspecto agradable, sus casas pintadas de alegres colores y floridos jardines, asentamiento primero de la numerosa colonia británica y alemana que llegaron principalmente, digamos, acá a Valparaíso. Me voy a ir más atrás todavía, ya un poco, digamos, en la colonia, las ciudades fueron gobernadas por el cabildo. El cabildo estaba compuesto por funcionarios de la corona, presididos por el alcalde. Sin embargo, frente a las emergencias, la institución convocaba a cabildos abiertos, en los cuales participaban un conjunto de vecinos. De ahí el sentido original de la Junta de Vecinos. Ahora les voy a decir por qué voy a esto. En el 12 de septiembre de 1887 se fija la legalidad de las juntas locales. ¿Ya? En cada pueblo superior a 500 habitantes, esto era a nivel nacional. Ahí, según votación popular, se escogían de 3 a 5 vecinos que los representaran. Esto es lo importante. En 1907, el Comité Unión de Vecinos del Cerro Alegre crea y arma la primera junta de vecinos de Valparaíso, o sea, en este cerro, el que nos convoca. El objetivo era velar por el adelanto del barrio, interponiendo su influencia, a fin de conseguir de las autoridades el arreglo de las calles, caminos, quebradas, limpiezas, desagües, empedrado, vereda, luz, bueno, y todo lo necesario para el adelanto y conservación del mismo barrio. Es un poco por los invitados que tenemos, y que tenemos la suerte de tener, digamos, la representación del Cerro Alegre Alto, el Cerro Alegre Intermedio y el Cerro Alegre Bajo. Me gustaría, digamos, plantearles una pregunta a los que estamos ahora. ¿Qué ha significado vivir, estudiar, trabajar y pertenecer a la comunidad del Cerro Alegre? Esta pregunta es para todos, así en forma lo más resumida posible. Yo sé que es difícil resumir la historia, pero un poco de historia para seguir con nuestro relato del barrio y del cerro. Partimos con don Luis. Abra su micrófono. Perdón. Ahí está, ok. Ahora sí, perfecto. Para mí, verdaderamente, yo nací en Valparaíso, acá en el año 37, o sea, hace bastante tiempo. Nací en el barrio Bravo de Valparaíso, hablemos de Cajilla para arriba. Entonces, conozco desde muy pequeño, desde guagua, conozco este Valparaíso hermoso. Pero ha cambiado, tremendamente ha cambiado. Si ustedes tienen una película que se llama Valparaíso de Evans, van a ver un Valparaíso totalmente distinto, muy hermoso. Pero es bueno, creo yo, ¿no?, que ha cambiado para bien y también para mal. Todas las ciudades le pasa lo mismo, especialmente en este barrio nuestro, que yo no diría barrio, aquí en el Cerro Alegre, que es tan emblemático, tan
tan particular, verdaderamente se da una cosa, como es turístico, se da una cosa que cambia, ha variado mucho. Este último tiempo, verdaderamente nuestro barrio ha cambiado, pero del cielo a la tierra. El turismo lo ha hecho cambiar. Es interesante, por ejemplo, poder recapitular lo que era este cerro hace 30, 40 años atrás, ¿no? Y lo que es ahora. Hay una gran diferencia. Yo no sé si esto basta con la introducción o algo un poquito más. ¿Don Claudio? No, estamos ok, después vamos a seguir conversando. Ok. Darle la palabra a Loreto, también con respecto a lo mismo. Bueno, yo sí soy nacida, criada en este cerro. Primero viví en Tomás Ramos y luego acá en la población Hollino. Para mí es tremendamente significativo haber crecido en este cerro y además, desde 1993, trabajar en mi escuela. Porque eso te da un sentido de pertenencia desde lo laboral al territorio. Y por lo tanto, todo lo que como escuela hacemos también tiene que ver con esa vinculación afectiva y el conocimiento de la gente, de los distintos espacios. Y me he movido porque participé en la parroquia de San Luis mucho tiempo, entonces he trabajado en la parte alta del Cerro Alegre también, y eso significa que el sentido de mi trabajo, de mi profesión, lo he centrado en mi propio territorio. Por lo tanto, vínculo y conocimiento ayudan a la gestión pedagógica también. Yo me siento orgullosa de pertenecer a este cerro, de conocer a su gente. Sí, soy feliz aquí. Bueno, mientras Patricia se conecta, Cristóbal, tu experiencia acá en el cerro. Bueno, mi experiencia en el cerro, yo creo que llegué más que nada como por el área, la parte artística. Yo llegué a Valparaíso así como viajero músico, y que creo que es algo como que trae, Valparaíso como que atrae, por ser puerto y esa energía, atrae al arte y a la música como cosmopolitas, múltiples culturas muriendo y ebulliendo. ¿De dónde llegaste Llego al tú, cerro. Cristóbal? ¿De dónde llegaste? Yo llegué, bueno, yo soy de Santiago, pero me fui a viajar hasta México por tierra, así mochileando con mi guitarra. Y de vuelta, yo no conocía Valparaíso, de vuelta, mi hermana vivía acá, me invita, y me di cuenta de toda la movida musical que había, y me explotó la cabeza y dije, no, yo me quedo acá. Se acabó mi viaje, me quedo acá. Bueno, me enamoré también. Yo creo que esas dos cosas como que me hacen quedarme maravillado de Valparaíso. Estuve en varias partes, estuve cerca de Atahualpa, la calle de Atahualpa, después me fui para Playa Ancha y termino viviendo acá en Cerro Alegre, por la parte como de Miraflores hasta el final, cuando ya empieza como a subir el cerro, digamos, hacia Capilla, como por esa zona. Y bueno, ha sido, me gusta mucho la arquitectura de acá, la cultura que se mueve, y al ser turístico para mí, yo trabajo en los restaurantes, en eventos. Para mí ha sido, o sea, bueno, era, porque ya no, con todo lo que pasa, como los restaurantes, y estar dando vueltas y conocer. También muy agradecido de la unión vecinal que se levantó el 18 de octubre, y de ahí en adelante creo que ha habido otra versión del cerro, a mi punto de vista, desde un antes y un después muy claro. Así que también muy agradecido de estar acá en este cerro, y eso, pues ahí con... Gracias, Cristóbal. Gracias. Ricardo.
Bueno, como yo le podía decir y estuvimos conversando, yo también soy nacido y criado en el Cerro Alegre. Por estas cosas de la vida, el Señor me premió con poder vivir acá, porque por inicios de trabajo de mi papá fue repartidor de diarios aquí en el Cerro Alegre. Nosotros, bueno, nacido y criado al final de Guillermo Múnich o Calle Hospital, que se conoce, me ha tocado vivir los cambios que se han significado en el sector. La pavimentación de calles, que han llegado, ¿no es cierto?, toda la locomoción colectiva, cómo se han ido, ¿no es cierto?, sembrando de nuevas casas, de nuevas poblaciones, de nuevos vecinos. Y eso para mí es sobre todo tiene un valor muy importante. Nosotros que hemos trabajado por mucho tiempo, y ahí conocí a Loreto y a muchos otros, a nosotros en nuestra juventud, en los años 80, 90, trabajamos fuertemente y seguimos trabajando en nuestra parroquia San Luis, y eso significó que nosotros pudiéramos ir viviendo todos nuestros cambios sociales, políticos, y eso ha sido para mí un gran regalo. Y en la tarea concreta que nos corresponde a nosotros, especialmente a nuestra familia y en nuestro sector, nosotros estamos muy ligados a la gente de nuestro sector medio o alto de nuestro Cerro Alegre, porque está en todo este tiempo, ¿no es cierto?, de contención, de trabajo comunitario. Ya levantamos, ¿no es cierto?, y nuestro sector, más adelante vamos a hablar, ya cuenta, ¿no es cierto?, con 5 ollas comunes. Se está trabajando, ¿no es cierto?, fuertemente en lo social, y sobre todo de poder acompañar en este tiempo de pandemia, tanto, ¿no es cierto?, por todos los medios audiovisuales, y también, ¿no es cierto?, en la conversación con tanta gente que a uno lo busca, y sobre todo a uno le toca acompañar en este tiempo como iglesia, muy presente en la vida de nuestro sector. Así que yo conozco por no decir todas las calles de nuestro Cerro Alegre, porque repartí diario con mi viejo desde muy pequeño, y también, ¿no es cierto?, con la vida juvenil y también ahora más grande, también con nuestro trabajo en iglesia, también nos toca llegar a muchos rincones, inclusive algunos que muchas veces ni conocemos de este Cerro Alegre, entre quebradas y calles y escaleras. Ahí andamos nosotros haciendo esto de poder compartir con mucha gente. Me siento muy contento de vivir acá. Don Luis, usted ayer cuando hablábamos, me hablaba de la arquitectura, me hablaba de una compañía de bomberos, que existía acá en el cerro, me hablaba del teatro, me hablaba del cine, me hablaba del barrio y sus bemoles, digamos, cuando más joven. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? El micrófono. El micrófono, Vladimir. Sí, ahí está. Ahí está. Ya, como decía don Ricardo, la arquitectura de acá de nuestro cerro es muy, pero muy inédita, diría yo. Tenemos una mezcla nosotros de culturas europeas acá en la construcción de nuestras casas. Es vistosa. El Cerro Alegre de alguna manera se refleja en los colores de las casas. Aquí nosotros tuvimos el primer cuerpo de bomberos de la 11ª compañía británica de los ingleses, y estuvo ubicada aquí en Monte Alegre, en la calle Monte Alegre, detrás de la iglesia San Luis. Ahí fue creada el primer cuartel de bomberos. Ahí hay 2 plaquitas que están medias escondidas, que la gente no la ubica mucho. Y en una plaquita de ella dice lo siguiente. Dice, en este lugar se estableció el primer cuartel de la compañía de bomberos George Garland, después de su fundación el 13 de septiembre de 1901. Esa fue la fecha de fundación de ese cuartel de bomberos. Y su lema, digamos, es Utrique Paratus. Esta plaquita fue colocada cuando cumplió
50 años, ¿no? El 13 de septiembre de 1951. Y al lado hay otra plaquita que dice lo siguiente: en el centenario de su fundación, la 11ª Fire Company, George Garland, en recuerdo de su primer cuartel, 13 de septiembre de 2001. Ahí entonces funcionó el primer cuerpo de bomberos, fue el cuartel de la. Desgraciadamente, en este último tiempo nosotros no nos hemos relacionado con ellos. Sería muy bueno relacionarnos y homenajearlo, porque eso es digamos, algo muy hermoso, de que un cerro tenga un cuartel de bomberos. Yo siempre he creído de que sería muy bueno de que aquí en Valparaíso algunas, y no todas en el plan. Creo que eso sería una buena medida en caso de los siniestros que son tan comunes en nuestra ciudad. Teníamos una sala en la calle también Montealegre. Esa sala de cine es ahora la casa del cura párroco. Ahí se llamaba era Cine y Teatro San Luis. Yo tuve la oportunidad, teniendo más o menos 10, 11 años, de poder asistir a un día domingo ahí a esa sala de cine. Era muy curioso. Los cerros antes tenían, en varios cerros habían salas de cine. En Pregancha teníamos el Odeón, teníamos el Iris. Aquí todavía en el Cerro Bellavista, Florida, todavía queda algo por ahí de teatros. También teníamos carnicería, la carnicería Catica, que está ubicada donde ahora estaba en el Peñilo y que terminó en la plazuela de San Luis. Teníamos carnicería. Teníamos una gran panadería en Urriola con Almirante Mon. Hubo una farmacia ahí en Grossi con Almirante Mon también. O sea, todo eso se ha perdido, desgraciadamente. Yo lo digo así porque eso le daba otro cariz a este cerro, ¿no? Le daba otro cariz, le daba otra mirada, otro aspecto. Ahí sí que teníamos como una especie de barrio dentro de nuestro cerro. Ojalá que eso se retome, yo no decir que ya van a volver los almacenes ni las farmacias, no, pero, ¿no es cierto?, una mayor comunión, una mayor unión entre la gente, especialmente residentes, porque la gente residente somos muy pocos. La mayoría es gente que tiene locales comerciales, ¿no? Hablemos nosotros de hostales, muchos hostales. Hay cuadras donde hay más hostales y negocios, tiendas, que residentes. Estamos perdiendo un poco la residencia acá en nuestro cerro. Teníamos también, al final de Lautaro Rosa, con Miramar, ahí se levanta un edificio muy hermoso, de color amarillo, grande, como tipo condominio. Ahí funcionaba el internado del Colegio Alemán. Y en el pasaje Santa Isabel había una escuela que hoy es el establecimiento de arte y cultura Balmaceda. Ahí antes había una escuela que pertenecía a la educación pública, ¿no? Y esas cosas son importantes. Yo creo que verdaderamente acá cuesta un poco de este sector, un sector turístico donde pasa mucha gente, sí, ¿no es cierto? Pero somos ya mucha gente de la tercera edad y hay pocos niños. Es un sector, nuestro barrio de Cerro Alegre Bajo, donde había muchos viejos y muy pocos niños. Y eso hace que no tengamos una vida plenamente de barrio. Cuesta aunar gente, pero pensamos que pasando la pandemia y con la nueva directiva de la Junta de Vecinos que tenemos, ¿no es cierto?, con la creatividad del presidente Vladimir Gaceta, de una nieta mía, la Daniela Soto, podamos, ¿no es cierto?, retomar lo que era el aspecto de barrio y de, digamos, de comunidad. Por el momento eso. Gracias. Hay que decir que quien está, digamos, en toda la conectividad acá en este minuto con don Luis
ya es el presidente de la Junta de Vecinos también, Exactamente. que está a un lado y que le está asistiendo en toda la parte, digamos, de conectividad. Así que se agradece también al presidente de la Junta de Vecinos, Vladimir, ya, que está en off en este minuto. Loreto, don Luis nos decía que hay muchos viejos, personas adultas, pero yo diría que tú tienes la otra cara, que tú tienes niños, y tienes muchos niños, ¿ya? Ahí en la escuelita, y que tiene, o sea, y que tiene una historia, digamos, de 102 años, tengo entendido que era, que primero fue una escuelita de niñas, ¿ya? No sé, prefiero que tú cuentes la historia y un poco el relato de los chicos ahí del colegio, de la escuelita. Bueno, nuestra escuela se inicia en 1918, en el mismo sector donde está, y en la esquina de la Avenida Alemania estaba la Escuela San Enrique. Ambas escuelas nacen al alero de la parroquia San Luis, fueron escuelas parroquiales. En esos tiempos estaban los padres palotinos que fundan estas dos escuelas, y una era de niñas y otra era de varones. Y cuentan las anécdotas porque hoy día hay una casa, entonces la pandereta, los niños se colgaban de la pandereta a mirar a las niñas que estaban en esta escuela. Yo no me recuerdo en este minuto del año en que se fusionan ambas escuelas y queda solamente la Escuela San Luis, mixta hasta el día de hoy. Hubo todo un periodo de casi 40 años más o menos que estuvo a cargo de las monjas de la Misericordia, y el año 92, fines del 92, la escuela vuelve a la parroquia. Yo trabajaba en ese tiempo en la parroquia y el cura de la época me invita a asumir el desafío de irme como directora. Yo trabajaba en el Belloto y bueno, yo tenía 28 años cuando eso pasa, y como no le tengo miedo a los desafíos, asumo esa tarea. Me sentí fue muy importante ese paso. En el transcurso de los años, la parroquia se produce una disyuntiva del obispado de querer cerrar la escuela, y en esas conversaciones se hace un traspaso y ya asumo yo definitivamente. Yo ya llevo 27 años en mi escuela. Yo siempre digo que ha sido un regalo, un regalo de Dios a mi vida, porque me dio la posibilidad de construir un proyecto educativo con mi comunidad que respondiera a algunos principios que para mí son fundamentales, y que hoy día lo declaramos en nuestro proyecto, que nos definimos como una escuela inclusiva, y eso orienta todo lo que hacemos. Hoy día tenemos una matrícula de 190 niños y niñas, 42 trabajadores. Creo que, bueno, anécdotas, yo creo que hay miles cuando uno trabaja con niños. Y siento que trabajar con niños y niñas, pienso yo que me hace mantener siempre joven. Siento que los años no han pasado. Tiene cosas ingratas de repente, pero son muchas más las que te llenan el alma. Yo creo en una escuela, y lo decía al principio, el hecho de vivir aquí, de haber trabajado en la capilla con Ricardo, más arriba en Montedónico. Hoy día tengo niños que vienen de todos esos lugares, incluso de otros cerros. Y como dijo don Luis, pocos de acá, porque cada vez hay menos niños en este entorno. Entonces los niños que vienen son de Cerro Cordillera y de la parte alta. Creo en una escuela que se inserta en su comunidad,
que debe estar abierta a la comunidad, que es parte de todos los procesos de la construcción que se va haciendo socialmente. Y procuramos siempre buscar ese vínculo. Tengo un equipo de trabajo maravilloso que creemos que la construcción de nuestro proyecto es permanente, no hay un proyecto cerrado y definido eternamente, sino que se construye en el día a día con todo. Compartía cuando don Luis hablaba, yo creo que a Ricardo le pasó lo mismo, porque cuando nosotros éramos jóvenes, nos tocó ver la desaparición del teatro, del Teatro San Luis, y como intrusos que éramos, nos íbamos a meter, entonces vimos cuando salieron las butacas y jugábamos en tremendo espacio que era el teatro. Corríamos, hacíamos actividades antes que se demoliera. Y había un viejito ahí, don Eneas, usted no sé si se acuerda, don Luis, don Eneas era el que administraba el teatro. Y cuando el teatro se cerró, salieron todas las cajas con las películas, él tenía todo eso guardado, era increíble, fue muy grandioso. Bueno, y mi escuela, en este concepto que tenemos, se abrió después del 18 de octubre para acoger a la Asamblea del Cerro Alegre, y nos sentimos súper contentos de que en ese espacio se hicieron muchas cosas, Cristóbal. Creo en eso, creo en una escuela al servicio de la comunidad. Y como principio fundamental es que nuestros niños y nuestras niñas se sientan felices de estar ahí, de ir todos los días a clase y sentir que es su casa, que es su espacio, que somos yo digo, la escuela es la extensión de la familia de los niños y las niñas. Gracias Loreto. Ricardo, tú ayer también me decías, me contabas, digamos, me hablabas de relatos, historias arriba de que existía la familia de los burros, que había ropa tendida. Me contaste como una serie de cosas, digamos, que son de acá, pues. Sí, yo lo que le contaba ayer era que, bueno, que socialmente en aquel tiempo donde nosotros éramos pequeños, nuestras mamás trabajaban lavando la ropa a la gente de la parte de San Luis Baja. Era su sustento, era nuestro sustento del día a día. Lavar ajeno. Nuestros papás eran obreros casi todos. Claro, el lavado ajeno que se llamaba, ¿no es cierto? Muchas familias vivían de eso en realidad. No solamente del lavar, sino que también del planchar, que era algo que se mantenía en ese tiempo. Entonces, las familias directamente trabajaban mucho en eso, sobre todo las mujeres, o nuestras mamás, nuestras vecinas. Y también yo recuerdo que mucha gente también, sobre todo los hombres, trabajaba en todo lo que ayudaba a acercar los terrenos. Entonces vendían muchos palos, se criaba mucho burro en relación a estos sectores. Y era un mecanismo también de transporte y de trabajo para muchos. Así también no existían los colectivos y todo lo que se compraba en el centro se traía a lomo de burro y de ¿no es cierto?, de todo lo que significaba estos animalitos para este sector. Era súper atrayente, era pintoresco. Para nosotros era todo porque de vez en cuando, ¿no es cierto?, estos hombres nos invitaban, ¿no es cierto?, a subirnos arriba del animal que traía, y eso nos alegraba la vida, y andábamos un montón de chiquillos de staff. Había hartas cosas pintorescas en ese tiempo cuando nosotros éramos pequeños. Vivimos y conocimos muchas veces, ¿no es cierto?, a gran cantidad de hombres que se le llamaban los borrachitos del sector. Hombres muy bonachones, que siempre, ¿qué nos hacían a nosotros? Enseñarnos, y siempre nos pedían que pudiéramos estudiar. E inclusive le podíamos llevar hasta las libretas de notas cuando sacábamos, porque ellos se alegraban mucho. Y un regalo era un dulce, ir al almacén de la esquina, poder conversar con ellos. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a muchos de ellos y tengo muy gratos recuerdos, porque mi bisabuelo fue zapatero del sector
Y usted sabe que donde está el zapatero, llegaban todos los del barrio. Y me fui criando también en ese ambiente de gente muy sencilla, muy humilde. De los ¿Qué les puedo oficios. contar? Sobre todo los oficios que antiguamente, ¿no es cierto? Y cuántas veces también fuimos a la reparadora de calzado que quedaba en la plazuela San Luis, ¿no es cierto? Que uno gozaba cuando le sacaban brillo a los zapatos porque era algo que a uno le cautivaba como niño, ¿no es cierto? Cuando echaban a andar sus máquinas y se hacían todas esas reparaciones. Bueno, recuerdo del Teatro San Luis, nosotros como familia y con muchos vecinos éramos bastante los que bajábamos caminando a la función del Teatro San Luis. Y lo más pintoresco era que la galería estaba al principio y atrás estaba, ¿no es cierto?, lo que se pagaba más caro. Nosotros, obvio que estábamos en primera fila, pero era muy pintoresco el Teatro San Luis, tal como dice con la Lore, a nosotros nos tocó vivir mucho. Me recuerdo muy claramente que una vez trajimos una noche de tango a ese Teatro San Luis cuando ya habían sacado todas las butacas y estaba un espacio enorme. Y le dimos a todos aquellos que eran un poco mayores que nosotros, nuestros papás, nuestros tíos, gente del sector, gente de la parroquia San Luis, hicimos una noche de tango. Trajimos el tango desde ahí del Cinzano, lo trajimos al Teatro San Luis. Fue una velada muy maravillosa, sobre todo de compartir. Y también comparto con ustedes que en realidad también nos sucede a nosotros como parroquia, que no hay, lamentablemente en el sector, ¿no es cierto?, hay bastante gente adulta, mayor, ¿no es cierto? Hay gente que, niños son muy pocos. Los sacramentos también, ¿no es cierto?, a partir de esto, la primera comunión. Lo que sí mantenemos siempre son los bautizos. Yo ya voy a cumplir 3 años como diácono, y me ha podido alegrar, ¿no es cierto?, de poder celebrar muchos bautizos. Y qué maravilloso es también, ¿no es cierto?, poderlo celebrar con gente que son del mismo barrio. Ese vínculo que se da en una situación tan festiva y tan maravillosa de la presencia de Dios, eso alegra el corazón. Pero tal como lo decía anteriormente, hemos nacido en un barrio, lo hemos conocido desde pequeño. Yo le contaba que en nuestro barrio no teníamos solamente una mamá, teníamos 10, 12 mamás, que eran las mamás de nuestros amigos de barrio. Nosotros quedábamos jugando hasta tarde en la calle, pero era, ¿no es cierto?, lo que nos llamaba la atención, que uno disfrutaba más en la casa del amigo que en su propia casa. Todos mis amigos, que muchos también están en el extranjero, traen a su recuerdo, oye, tu casa, pucha, que lo pasaba muy bien en tu casa. Y yo cuando oye, que lo pasaba bien en tu casa. En realidad, disfrutábamos cada momento de poder vivir, ¿no es cierto?, eso. Antiguamente, y ustedes también a lo mejor lo vivieron, existía una tele en el sector, existía un teléfono en el sector. Entonces era también maravilloso eso de poder hacer cerro, de hacer también, ¿no es cierto?, vecindad a partir de eso. Ya no existen 3, 4, en algunas casas, ¿no es cierto?, 3, 4 teles que cada uno ve lo que le conviene y lo que le gusta. Eran los tiempos de nosotros hicimos. También, para no también, ¿no es cierto?, alargar y dejar más tiempo para otro, a mí me toca también la gran oportunidad de ver crecer y ir creciendo con nuestro cerro. Entonces yo conozco a muchos chiquillos que hemos vivido con ellos, ¿no es cierto?, la experiencia de ser pequeños, jóvenes, adultos, y ahora que ya son, ¿no es cierto?, papás y son jefes de familia. ¿Cómo van cambiando? Y eso para nosotros como iglesia es súper importante. Y lo otro, para terminar, hemos pensado y hemos creído siempre, y así nuestra iglesia ha tenido las puertas abiertas para todos aquellos, ¿no es cierto?, que quieran tener un lugar y un espacio de conversación y de encuentro. Como no existe también, ¿no es cierto?, un lugar físico, nosotros contamos con una buena sede, entonces abrimos las puertas desde el área salud, educación, movimientos, ¿no es cierto?, sociales y todo lo que tiene, porque nuestra casa es grande, Dios es un Dios de todo, así que dispuesto a poder compartir en este tiempo tan importante para todos. Pati, Dime. yo quería decir que cuando Ricardo hablaba de los oficios, nosotros tenemos en la escuela los registros de matrícula desde 1918 hasta la fecha. Wow. Y en los registros de esa época
se preguntaba el oficio del apoderado. Y hay un listado de oficios que cuando nosotros empezamos a descubrir todo eso, por ejemplo, estirador de colchones, de somier, era un oficio. Y la sociedad, hoy día nos moriríamos en una sociedad actual que se pusiera eso. A las madres se les ponía labores del sexo en su ocupación. Y así está escrito con tinta, a mano. Oye, pero... Oye, pero es labores del sexo. ¿Labores del sexo es dueña de casa o...? No, labores del sexo es dueña de casa, así decía. Así se le llamaba en esos tiempos. Pero es para hacer un trabajo, sacar todos los oficios que ahí aparecen, porque es genial, genial, genial. Costureras, lo que decía la bandera, y en muchos dicen lavado ajeno. Eso que está escrito así, entonces es muy interesante ese registro de matrícula, imagínate, de 1918, escrito con I latina, la Y con I latina, antiquísimo. Entretenido, entretenido. Ya, te voy a ir a ver, voy a ir a ver esos registros. Me interesan. Cuando quiera. Okay. Oye, Claudio, parece que tenemos un público, nos están visitando bastante, así que, cariño, no sé, tú... Hay hartas opiniones al respecto, hay unos saludos, por ejemplo, de Mabel Zúñiga, dice que maravilloso escuchar y ver a Loreto, consecuente profesional con vocación y corazón. Muchos recuerdos también de lo que ustedes estaban relatando, de lo que era el barrio original, gente que se tiraba, no sé, las tablas con las velas, en fin, los carretones. Creo que es muy interesante y yo creo que yo les haría una pregunta, porque ahí hay un barrio que la verdad que como que perdió toda su esencia, que hablemos de la plazuela San Luis para abajo, como don Luis lo graficaba súper bien, hoy día prácticamente es muy poca la gente que vive. O sea, ahí se provocó un proceso de gentrificación bastante importante que afectó a todo ese barrio. Quizás una cosa muy diferente pasa digamos, de Múnich con Camino Cintura para arriba, que el cerro se va escaramando hacia la parte alta, que todavía ahí mantiene, bueno, eran sectores muy distintos también. ¿Qué opinión les merece? Voy a partir con Cristóbal, que es como el más nuevito ahí, pero es un choque fuerte haber perdido esa identidad de barrio y que hoy día, lamentablemente, es muy poca la gente que vive, como digo, don Luis hacía referencia que está lleno de hostales, de restaurantes, bueno, se ha perdido la carnicería que estaba ahí, se perdió también la panadería que estaba ahí. Hay negocios que subsisten todavía como el Coque, más abajo también, en Urriola también hay un par de locales, en fin. Cristóbal, ¿tú alcanzaste a vivir parte de esto o llegaste posteriormente? Bueno, espero que no se me caiga, estaba con la señal media mala, pero claro, yo en el fondo yo llego al Paraíso y el cerro más turístico, yo llego con mi guitarra, digamos, en plan de trabajo para subsistir, y claro, el Cerro Alegre ya estaba gentrificado, ya estaba, yo llegué hace como 4 años más o menos, entonces ya estaba todo en esa función, en ese plan. Digamos que yo, por mi forma de trabajo, accedí como al circuito de restaurante y qué sé yo, pero viviendo acá ya hace como 2 años más o menos, sí, pues me he dado cuenta de que hay como una mirada de como dejarlo todo plastificado un poco e ir quitando, yo siento que se va perdiendo la cultura al dejar todo lleno de restaurantes y todo como en pos de una persona que venga, consuma y se vaya. Entonces como que no me perdí un poco la opinión de los demás por este problema de conexión, pero me imagino que la gente que ha estado desde siempre acá ha visto la transformación y un poco la muerte de la vida de barrio por toda
que el consumo viene a instaurarse y como a desarmar, digamos, lo social, como el estar ahí en la calle, es como que es lleno de autos, de gente que viene y ya se va, y después vienen los otros, en fin. Y también se va perdiendo quizás la arquitectura de los espacios, algunos quizás las conservan, pero igual como que siento que se va perdiendo, la gentrificación va matando, bueno, se va perdiendo lo anterior, por el patrimonio. Sí. Don Luis, usted yo creo que vivió completamente ese proceso. O sea, Claro, exactamente, don Claudio. El problema, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos concretos. El pasaje Santa Isabel era cerro con una pendiente bien pronunciada. Ocurre que se hizo un arreglo ahí y se pusieron unas terrazas. La terraza, el patrimonio quedó 2, 3 metros bajo el cemento. Y esas terrazas a veces son útiles para una exposición, para una feria, pero generalmente son mal usadas, sobre todo en la noche, por grupos de jóvenes que la utilizan para ir a beber, al skate, etc. Aquí en Templeman hace poco entregaron la calle Templeman desde la plazuela de San Luis hasta Urriola, renovada en cuanto a empedrado. Y la última parte, que es el sector 1, que va de Lautaro Rosa a Urriola, nosotros como Junta de Vecinos luchamos para que quedara, que le cambiaron solamente el empedrado y nos dejaron un jardín central. Pero no, también hicieron unos atraviesos que sirven como terraza y que también ahora tenemos el problema de que los fines de semana, antes de la pandemia, indudablemente, bueno, ahí se instala gente, jóvenes especialmente, ¿no? Que no son de acá del cerro, desgraciadamente, vienen de otras partes. Lo que ocurre ahí en el ascensor Reina Victoria, por ejemplo, o la subida del Peral, que en los fines de semana, ahí son sectores, lugares estratégicos para ir, claro, a conversar, pero también a beber y a fumar. Y esos son lugares muy conflictivos. Referente, por ejemplo, a este cambio. Si usted recorre Lautaro Rosas, donde hay unas casonas de todos tipos, de toda variedad de arquitectura, va a ver que los garages, donde se guardaban los autos, están convertidos en tiendas. Todos los garages que están, digamos, en la parte baja de la casa, porque son casonas grandes, ¿no? Felizmente se ha mantenido bastante la arquitectura variada y diversa que tiene Lautaro Rosa. Es una calle maravillosa en cuanto a arquitectura. Sus garages están convertidos en tiendas. Y bueno, ese es el pago que se da, es el cambio que se da por ser un sector turístico, ¿no? El sector nuestro de Cerro Alegre Bajo es pequeño, no es tan grande. La parte más alejada que tenemos es el Tomás Ramos. Tomás Ramos nos pertenece a nosotros hasta el consultorio Serfán El Peral, por el lado bajando derecho, ¿no? Eso nos pertenece. Y que esta es la parte, digamos, más alejada que tenemos, ¿ya? Hay una concentración mucho ahí en Almirante Montt, Lautaro Rosa, Templeman, que digamos el sector de la plazuela San Luis también. Pero el cambio ha sido muy brusco. Y una cosa lamentable, se han destruido casas muy hermosas, no se han cuidado, y en esto yo digo que las autoridades, especialmente teniendo aquí nosotros en Valparaíso, el Ministerio de la Cultura y las Artes, y no cuidar el patrimonio, yo creo que es ha sido, ¿no es cierto?, un descuido de la autoridad. oye, Porque además, aquí en Valparaíso, aquí en el cerro nuestro, verdaderamente se están terminando muchas casonas de aspecto muy hermoso. Aquí tenemos nosotros en Urriola, esquina de Templeman, que habían 2 casas gemelas. Una ya desapareció y la otra está, pero lista para desaparecer también, destruida total, con una arquitectura, un frontis muy hermoso. Bueno,
son los gajes del progreso, progreso entre comillas, que decimos nosotros, ¿no? Pero tal como lo decían algunos, la señora Loreto, don Ricardo, es una bendición vivir en este cerro, porque con las cosas, digámoslo así, tenemos también bastante cosas cómodas. Tenemos 2 ascensores, estamos a 5 minutos del centro, de todo el centro comercial y financiero de Valparaíso. Y esas son cosas positivas. Hay que verse lo bueno, pero también las cosas negativas también hay que de todas maneras soportarlas. Eso, don Claudio, mientras tanto. Gracias, don Luis. Loreto, ustedes también con Ricardo son como contemporáneos, tengo entendido. Ahí vivieron como la misma época y les tocó vivir también estos cambios profundos que sufrió el cerro, sobre todo en la parte más baja. ¿Qué opinión les merece, primero a Loreto y después a Ricardo, seguimos en forma continua, de lo que ha ido pasando en este barrio? ¿Y cómo se podría recobrar también? Hay algunas preguntas que me hacen ahí del público. ¿Cómo podríamos recobrar ese carácter de barrio que tenía, que ustedes han relatado perfectamente y que evidentemente se ha perdido? Quizás, ojalá que vuelva, pero yo lo veo medio complicado en las condiciones del estado en que se encuentra hoy día, en que la gentrificación es bastante fuerte, y la verdad es que hay bastante inversión ahí, pero por otro lado se perdió todo ese carácter de vecindad, de barrio, que tenía originalmente. Loreto. Yo recobré la esperanza después del 18 de octubre. Porque llevando toda mi vida aquí, tal vez en los tiempos que trabajé activamente en la parroquia, conocí mucha gente, y luego cada uno en su mundo, pero de verdad que cuando empezaron los primeros caceroleos con toque de queda en la plazuela, y tímidamente tal vez al principio empezó a llegar gente, creo que fue un cambio radical a la vida del cerro. Nos encontramos con personas que a lo mejor tú veías de pasada y que nunca saludaste, y empecé yo en lo personal conocer gente maravillosa que se fue entrelazando, generándose espacios para compartir. Estuvimos desde octubre hasta enero juntándonos todas las noches. Una vez que terminó el toque de queda, seguimos. Y eso de verdad que fue un cambio en la mirada del cerro. Tal vez hay muchas cosas que no vamos a recuperar, pero sí el poder mantenernos unidos con un proyecto común, con un querer una sociedad más justa, creo que también nos va a permitir organizarnos frente a las demandas ciudadanas, a la autoridad local, fortalecer desde los distintos espacios en que estamos organizándonos, fortalecer a la comunidad, a las organizaciones de base como la Junta de Vecinos, porque si uno pretende hacer cambio y no está unido, oye, nada tiene sentido, nada resulta. Logramos hacer muchas cosas, tal vez nos falta mucho todavía, llegar a mucha gente, nos falta salir más a terreno para que de verdad la construcción de una sociedad nueva, una sociedad distinta, sea posible. Pero yo de verdad siento que el 18 de octubre fue clave en la vida de las personas, en la vida nuestra. ¿Ah? La escuela fue un espacio común que se utilizó para hacer talleres, para todo, y la gente llegaba. Eso yo lo encuentro grandioso, grandioso. Así que, no, o sea, sé que es difícil, pero no soy tan pesimista en creer que vamos a construir una forma de vivir distinto, más humana tal vez, más de encuentro. Así debiera ser. Y Ricardo, tu opinión al respecto de los cambios que ha sufrido el barrio.
Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, a mí me ha tocado vivir los cambios de... ¿Por qué? Porque aquellos feligreses que donde yo recién llegué a la parroquia de 13, 14 años, y ahí me recibieron muchos adultos mayores, gente que trabajaba en ese tiempo, fueron vendiendo sus casas. Se fueron del sector. Y claro, porque seguramente le pagaban muy buen dinero por su propiedad, o ya fueron entrando en edad y sus hijos vendieron su casa, se llevaron al papá, a la mamá para otro lugar y no volvieron más al cerro. Así se fue perdiendo, ¿no es cierto?, esa gente que fue fundada y fue fundando el Cerro Alegre. Nosotros, y con mucho agrado también recuerdo, nuestras primeras llegadas ahí a la parroquia San Luis, que los feligreses eran vecinos de la parroquia, del sector de la parroquia. Mucha gente adulta trabajaba enormemente. Y yo conversaba un poco con Patricia ayer que gracias a eso, y también coincido con la Lore, que los padres palotinos fundaron los colegios y los padres palotinos, junto con la gente de la parroquia San Luis, construyeron nuestra capilla acá en el Cerro Alegre, en el Cerro Alegre Alto, en el Cerro Alegre donde era el último bastión que donde se llegaba. Era el lugar de venir a tocar guitarra los curas de aquel tiempo, en el sector donde hoy está la capilla. Entonces mucha gente de la parroquia San Luis, de ese sector, venía a pasar sus domingos a este lugar y de ahí fue naciendo el construir esta capilla. Así que también tenemos, ¿no es cierto?, estamos muy ligados con ustedes en el aspecto que estos curas trajeron, ¿no es cierto?, y tuvieron esta visión de poder construir donde hoy nosotros estamos y celebramos la vida todos los domingos y acá y en cada momento. Pero sí creo que me llama la atención, que creo que hay un espacio muy importante que es la Plazuela San Luis, que es un sector que debería cobrar la vida y debería ser el centro del encuentro. Lamentablemente, por todo lo que es turismo, eso se llena de buses cuando llegan todos, pero ahí debería ser un espacio abierto donde pudiera haber mucha cultura, donde hubiera haber artesanía, donde hubiese, ¿no es cierto?, muchos lugares donde poder compartir otras cosas. A uno le llama la atención cuando conoce a algunos otros países y cómo ellos han podido destacar en sus ciudades esto, de que en la misma barrio, en la misma calle, te llevan y te muestran los lugares donde se hace arte, donde se hace cultura, donde se hacen gigantes, donde se pinta, donde están los escritores, donde están los músicos. Entonces, un poco eso también hacer que este barrio sea también acogedor en ese sentido. ¿Qué les puedo contar? Que la gente acá en el sector ya ha traído su propia feria al lugar alto del Cerro Alegre. Así como han ocupado, ¿no es cierto?, la plaza Bismarck. En los sectores y en las calles de arriba ¿no es cierto?, de Lautaro, ahí la misma gente, primero por la necesidad, trajo su propia feria y ellos venden, ya sea verduras, ya sean cosas, ¿no es cierto?, que ellos también ofrecen como vecinos. Tengo que decirlo, nosotros acá en el sector del Cerro Alegre Alto está uno de los clubes deportivos más antiguos de Chile, que es el Club Arturo Prat. Tiene 111 años y en su historia tiene que es el primer club deportivo que salió al extranjero, que fue, ¿no es cierto?, a jugar fútbol a Ecuador, y lo hicieron, ¿no es cierto?, con las ganas de esos primeros hombres que también fueron parte de nuestras familias, muchos tíos, papás, sobrinos, que fueron, ¿no es cierto?, haciendo este trabajo. Eso yo lo encuentro pero súper formidable. Creo que para mí sería un punto muy importante, está el presidente de la Junta de Vecinos del sector, de que se pudiera recobrar. A mí me llama la atención porque yo transito también por ahí. Veo cuando ustedes se pueden juntar, ¿no es cierto?, en la asamblea del Cerro Alegre, y creo que también deberían darle a ese sector más vida de la que ha ido recobrando.
porque eso es lo que le da también sentido a que nuestro cerro también se vaya conociendo y la gente se vaya conociendo su rostro y su historia. Nosotros que estamos más encumbrados, tenemos a lo mejor otra relación con nuestra gente, tenemos la gran posibilidad también de vivir el día a día, ¿no es cierto? Y de saber lo que le alegra y también lo que le apena en su diario vivir. Pero somos iguales en el cerro. Esta diversidad que existe yo creo que es súper importante y podamos también, ¿no es cierto?, construir lo que todos queremos para nuestro país, en realidad. Cristóbal, tú contabas, tú decías, digamos, de esta experiencia del comprando juntos de Trafkin, brotes Trafkin. ¿Por qué no nos cuentas la experiencia, cómo nace en ustedes, digamos, armar este cooperativismo, podríamos decirlo? Trueque también, ¿no? También. Mira, parte con el incendio del Amazonas, creo que fue como en agosto por ahí, no me acuerdo, del año pasado. Mi compañera me dice, no, como es que se especulaba, que, bueno, no se especula, que todo ese incendio era en el fondo como que se necesitaba hacer plantaciones para darle comida al ganado, como una justificación de la comida. Entonces como que mi compañero empezó a razonar que había que empezar a fortalecer la producción local, como que era importantísimo no depender de los precios del extranjero ni de lo que viene del extranjero tampoco. Yo en ese momento también, yo estaba intentando subsistir y desarrollarme como músico en un mundo también súper hostil al respecto, como que este sistema también precariza el arte, digamos, sobre todo este país, digamos, hay lugares donde quizás no tanto. Bueno, en fin, pero el 18 de octubre este estallido social como que es tierra fértil para un montón de cosas. Y ahí yo la verdad es que como que ahí asentí como que dije, como que, o sea, conversábamos con la Fer, que es mi compañera, y claro, toda la razón, o sea, hay que empezar a fortalecer, ¿no? Porque se hablaba como de asamblea constituyente, de todas temáticas políticas y sociales, fin, a la AFP, en fin, tantos eslogan, pero también pensamos, ya hay que cambiar el sistema, pero el sistema también tenemos que no esperar que venga de arriba, siendo el Estado o las instituciones las que administran el sistema que nos precariza la vida. Entonces hay que empezar a crear un sistema. Digamos que desde esa motivación nace. Y bueno, empezamos a incentivarlo en la asamblea de la Plaza del Descanso, de la Plaza de la Plaza de San Luis, la asamblea de Cerro Alegre. Empezamos a incentivarlo y de a poco empezamos a buscar así a pulso, digamos, a productores del sector, y en eso engancharon unos conocidos que participaban de la asamblea un poco más abajo que la de la plazuela San Luis, y ahí se arma, se cuaja fuertemente el comprando juntos, comprando colaborativamente, partimos así con compras chiquititas como de 25.000 pesos, comprándole a un conocido Laguna Verde, que producía papas, tomate, ciruela, en fin, otras cosas, así bien pequeñito. Y ahora, echando el ojo a las cuentas, hay compras como de 2 millones. Así, bueno, el COVID también, en el contexto del COVID, ha permitido que, bueno, hay que comprar y ya también con el estallido social yo siento que la gente empezó a cuestionar un poco el supermercado, porque en el fondo no es como comer lo que nos dicen que tengamos que comer, siendo que, bueno, cada vez se ha puesto sobre la mesa que los alimentos que nos brinda el sistema nos enferman, que los remedios nos enferman también, en fin, como que se está cuestionando lo que nos dicen que tenemos que hacer. Entonces hay que empezar, como que siento que el subtexto es, tenemos que empezar a hacer y resolver, aparte de pelearla y ponerle un pare a los ladroncillos, es también empezar a resolver nuestras necesidades. Es una experiencia maravillosa, creo yo, un sueño que sentía que antes estaba súper estéril y que también de las mismas compras se está generando un pequeño excedente para empezar a armar canastas solidarias. En este momento serán unas
15 más o menos canastas, de 10 a 15 canastas solidarias que se están logrando hacer con insumos básicos y además aportando para una olla común que la organiza la Asamblea del Descanso y la Resistencia. Entonces, bueno, eso, no sé si quieren preguntar algo más. No, gracias. ¿Te parece, Claudio, que lea algunos saludos que han llegado, que están, pero así... Pedro Salgado, soy porteño, nacido y criado en el corazón del puerto. Tuvimos la oportunidad de vivir en ese bello cerro en calle Templeman, frente a la casa de Don Luis. Aditi Oliveras, saludos a Ricardo Jara, tremendo activista del Cerro Alto. Alfredo Faúndez, grande el Cerro Alegre, nacido y criado, mis mejores recuerdos. Paz Calter Blanco, qué interesante testimonio, Don Luis. La lleva Don Luis. Mimi Torres, Escuela San Luis, con tantas historias e historias, diversidad, inclusión, compromiso social y abierta a la comunidad. Grande. Sí, ella es fantástica, sí, ya. Recuerdo de niño cuando nos tirábamos en tablas, esta debe ser la chancha, como le llaman también, en tablas y volábamos literalmente por la calle Capilla. Y así se van Eduardo el jefe, Cueto, saludos al tío Ricardo. Lalo Cueto. Lalo Cueto. Estuvo también en un conversatorio con nosotros. Tirado Mauricio, hola, buenas tardes a todos y a todas. Tenía una consulta respecto al relato de Don Luis y Loreto frente a esta evolución que ha tenido el Cerro Alegre. ¿Cómo creen ustedes que podría seguir desarrollándose esta cultura de vecindad? Bueno, es un tema que ya también como conversamos un poquito. Si es posible mantener esta forma o idea de barrio en la actualidad. Otra pregunta, ¿cómo creen ustedes que podría seguir desarrollándose? Mira, se complementan las preguntas, el tema de barrio. Paz dice, importante escuchar a los vecinos, tantas transformaciones hechas y promovidas sin considerarlos. Es lo que usted señalaba, Don Luis. Está súper bueno el programa. Memoria, memoria y memorias, barrio que sostienen y ayudarán a este puerto herido a encontrar su nueva fuente de esperanza que tanto necesitamos. Esto lo señala Astrid Oyarzún, la vicepresidenta del COSOC. Claudio de Placeres es el nombre de la colonia que hace referencia a la minería Placer, igual Arenal, que puede encontrarse oro u otro metal precioso. Podría así presentarse el próximo programa. Ah, ya se están adelantando ya. Pati, lo que pasa es que todo lo que empieza tiene que terminar también. O sea, lamentablemente. Y ha sido súper entretenido, pero de alguna forma... Tiene su final. Oye, como para ir cerrando, vamos a dar una ronda de opiniones de lo que nazca del corazón, que nazca ahí de ese carácter de barrio que tenían ustedes, de esa comunidad que por largo tiempo se mantuvo y bueno, y evidentemente hasta el día de hoy, desde la experiencia de la escuela de Loreto, desde la parroquia de Ricardo, la música de Cristóbal, desde las aulas también y desde la historia un poco que refleja Don Luis. Quisiera cerrar esta conversación con lo que ustedes quieran, o sea, en el fondo, pero también ir cerrando con una despedida y ojalá que sean las mejores buenas vibras para recuperar eso que decía delante la Loreto, que después del 18 de octubre hay un antes y un después en muchas partes, no tan solo acá en el Cerro Alegre, sino que en varios sectores de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, en todo Chile también. Eso, para ir cerrando un poquito y despidiéndonos, las últimas palabras. Loreto, si puedes. Ahí. Yo soy una agradecida a la vida primero por haber nacido en este espacio. Agradecida porque soy profesora y eso me ha permitido acompañar a generaciones de niños y niñas
haber nacido en un contexto y en un espacio que me ha permitido construir una visión de la sociedad que quiero, del espacio y de la comunidad. El haber tenido oportunidades de vincularse, yo creo que eso es como lo que yo más, en lo que más pongo la esperanza. El que uno quiera hacer los cambios significa vincularse con otros y con las organizaciones que existen. Cuando una organización, en el caso mío, cuando una escuela se encierra en sus paredes y no se proyecta a la comunidad, nada tiene sentido, porque no puedes formar en los niños y las niñas una idea de cómo vivir en sociedad si tú estás enclaustrado en tus cuatro paredes. Yo pongo la esperanza en que mi escuela siga siendo transformadora. 102 años no son fáciles de llegar. Los niños me han preguntado si yo estoy hace 102 años en la escuela. Cuando celebramos el centenario me preguntaban eso, y le digo que no, pero sí siento que como directora, pero más que como directora, como miembro de este barrio, yo creo en el activismo cuando somos parte de otros, con otros. Y yo tengo mucha esperanza de que el Cerro Alegre va a tomar y va a cobrar más vida después de esta pandemia. La distancia que hemos tenido que tener no ha disminuido las posibilidades del encuentro entre nosotros. Y hay que seguir luchando y transformando. No sé si uno puede volver a lo de atrás, pero sí puede construir algo distinto hacia adelante. Y eso depende de todos nosotros y nosotras. Eso. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Loreto. Un placer para nosotros haber compartido contigo este conversatorio. Ricardo. Sí, yo primero darle gracias a todos ustedes por poder invitarme. Bueno, con la Lore casi siempre nos podemos escuchar y conversar un poco porque somos del mismo tiempo y hemos visto las transformaciones. Me alegra mucho estar con ella y con todos ustedes. Bueno, y un saludo también a don Eduardo Cueto, que por estas cosas de la vida y por lo que uno trabaja, dentro de todo también yo soy dirigente deportivo, entonces muchas veces nos hemos encontrado en la cancha, me ha tocado dirigirlo donde él juega, y son las cosas que a uno lo van engrandeciendo. Creo que, bueno, todos tenemos claro que los actores somos nosotros de los cambios, y eso es lo que yo creo que nos da la posibilidad de ir haciendo cambios importantes en nuestra sociedad. Creo firmemente yo, y así lo siento, en la encarnación de este Dios que nosotros creemos. Y cuando el pueblo trabaja y hace cambio, es Dios mismo que lo está realizando. Y eso es lo que le da sentido también a nuestra vida y a lo que hacemos. Agradezco también a Dios de poder nacer y tan ligado a la parroquia San Luis, donde gracias a Dios, ¿no es cierto?, tengo una doble consagración, porque soy, ¿no es cierto?, consagrado en el matrimonio y soy consagrado también en el diaconado permanente. Tengo una doble, ¿no es cierto?, filiación con este Dios. Y sobre todo en poder servir a mis hermanos en lo que uno trata de hacerlo lo mejor. Creo que hemos entendido, y sobre todo también nuestro sector y nuestra iglesia, que lo que nos pide el Papa Francisco, que debemos ser una iglesia en salida. Y cuando uno piensa en la iglesia en salida, es encontrarse con el otro. A nosotros en este tiempo nos ha sido muy grato poder trabajar con muchas organizaciones sociales del mismo sector, muy diferentes. Yo le conversaba el otro día cuando iban, ¿no es cierto?, algunos a dejarnos algunos aportes y ayuda. Ahí trabajamos todos juntos, evangélicos, católicos, de cualquier tendencia política, solamente, ¿no es cierto?, por el bienestar y sobre todo, ¿no es cierto?, de ir haciendo estos cambios necesarios que son que la gente vaya percibiendo de que esos cambios los hacemos nosotros. Sigo insistiendo, creo que Dios es tan maravilloso que nos ha suscitado en este tiempo, que para muchos es difícil y para nosotros también, es un tiempo sobre todo para buscar nuevas oportunidades para salir adelante. Creo que si no fuese por eso, yo no hubiese conocido su rostro, no lo hubiésemos visto nunca,
y a lo mejor, ¿no es cierto?, no hubiesen escuchado tantas historias que nos unen, que somos tan similares y vivimos en el mismo cerro solo, ¿no es cierto? Nos separan algunas calles, algunas quebradas y algunos lugares, ¿no es cierto?, donde uno no conoce al otro. Muchas gracias, pues. Eso quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Un placer también haberte tenido aquí en esta conversación. Cristóbal, las últimas palabras. Últimas palabras. Uno agradecido de participar con gente que ha vivido un gran proceso acá en el territorio. Creo que es muy importante levantar la comunicación en el territorio, esto que como que de repente hay una estructura central que nos subdivide, nos encapsula como células cancerógenas, y siento que este tipo de actividades, a pesar de que incluso estemos en una pantalla, pero ya vamos a estar en persona, estar ahí sosteniendo el tejido humano, el tejido donde ahí se intercambia la cultura, donde ahí se intercambian las ideas para construir cosas importantes. Muy agradecido, tuve ahí gato y bajos con el internet, pero muy agradecido también de escuchar a todos los vecinos y vecinas. Nada, pues hay que seguir adelante. Estamos claros que es conversando, es comunicándonos, es viendo las ideas que tenemos en común, las diferencias, y dejándolas de lado para seguir levantando una sociedad como la queremos, no como nos las imponen. Creo que eso es importante recalcar. Y resolver las problemáticas que tenemos nosotros mismos. Porque ya siento que ya no hay que esperar que vengan a resolverlas. Como decía Ricardo hace un rato, estamos todos ahí, a pesar que tengamos diferencias. Todos tenemos un mismo fin, todos tenemos los mismos problemas al final. Entonces, o hay ciertas diferencias, pero la idea es resolverlas en conjunto, en unidad. Eso. Gracias, Cristóbal. Y don Luis, cuéntenos. Bien, empiezo por agradecer la oportunidad de conocer a Loreto, al amigo Ricardo, a usted, señora Patricia, a Cristóbal, a Claudio, hijo de un colega mío, compañero de la Escuela Normal de Viña. Aunque parezca un contrasentido, yo pienso que las cosas, las malas experiencias que nos ha tocado vivir, son a veces para aprender haciendo, ¿no? Y creo yo que después del estallido social y de esta pandemia que nos tiene acuartelados, vamos a tener un Chile mejor, porque hemos visto que no somos el oasis, ni somos el paraíso que tanto se nos ha hablado. Creo yo que las autoridades que vengan en el futuro tendrán que preocuparse de la salud, porque no estábamos preparados para la salud. De la educación, porque no estábamos preparados tampoco para la educación en un momento de crisis. Para la vivienda, para que la gente pueda tener una vivienda digna y no tengan ellos que estar yendo a otro lugar para hacer un aislamiento frente a una enfermedad contagiosa. Que vamos a tener los insumos necesarios para los trabajadores de la salud, que han sido nuestra primera línea en este momento, para los cuales yo les brindo un homenaje, ¿no? Tendremos que ser también mucho mejores en el aspecto laboral para los trabajadores, porque vemos nosotros la cantidad de cesantes que en este momento tenemos en Chile. Para las pensiones de los profesores, y decir yo, no, de todos los trabajadores jubilados. A nosotros los profesores nos deben la deuda histórica, desde el año 1981. Es una millonada, pero hasta este momento no hemos recibido de ningún gobierno, ¿no? Esto fue en la dictadura, ningún gobierno que se haya preocupado de la deuda histórica del profesorado, que es una lucha permanente de recuerdo. Ya no le llamamos deuda histórica, le llamamos deuda histórica. Nosotros aquí en nuestro sector tenemos algunas instituciones que son muy valiosas. El Museo de Bellas Artes, que es municipal. Tenemos la Casa de la Cultura de Balmaceda,
tenemos un futuro museo del grabado de la Universidad de Playa Ancha. Tenemos club deportivo también de los más antiguos, que tal como decía don Ricardo, el New Crusaders, ¿no? Que yo pienso que con la nueva Junta de Vecinos vamos a tener una relación más estrecha para sacarle provecho a estas instituciones sociales. Tenemos también la gran necesidad de tener una sede social, porque la Junta de Vecinos, para hacer una vida barrial, necesita un hogar. Y ese hogar es una sede vecinal. Hasta la organización más elemental tiene un lugar donde tiene sus cosas. Nosotros tenemos las cosas desparramadas en todas partes. En la casa de Vladimir, en la casa mía hay algunas otras cosas, en el New Crusader otro tanto. Creo que vamos a iniciar una campaña para volver al barrio de una sede social que nos hace mucha falta. Y además, quiero terminar, ¿no?, con que aquí en este cerro se han filmado algunas películas que han sido clásicas. Ya no basta con rezar. Valparaíso, mi amor. ¿No? Ha sido un momento muy grato para mí. Recordar me ha llegado al pasado, me da un poquito de tristeza, alegría, y añoro esos años que he vivido aquí en este Valparaíso tan hermoso y en este barrio que es nuestro Cerro Alegre. Gracias. Gracias, don Luis. Bonitas palabras. Yo creo que nos conmovieron a todos. Bueno, y vamos a tener que terminar el programa. Agradecerle a cada uno de ustedes vuestra presencia. Creo que fue realmente un aporte que hoy día hayamos conversado y nos remontamos un poco en la historia, en el pasado de lo que era este barrio, este hermoso barrio. Quizás faltaron otras cosas que tocar un poco, que es la parte alta del Cerro Alegre, que también es un sector bastante popular, que también merece mucha atención y que podríamos en una próxima jornada también abordar en mejor forma. Bueno, Ricardo, tú vives o trabajas por ese sector, sí que en definitiva conoces bastante bien las necesidades que hoy día esos sectores tienen también, que son sectores bastante vulnerables en esas áreas. Pero será materia de otra conversación. Creo que fue bastante importante lo que vimos hoy día. Creo que abordamos en buena forma y con testimonios de primera fuente lo que era la historia y el pasado de este barrio y el futuro también de cómo vamos a enfrentar después de esta pandemia la comunidad, que es lo más importante. O sea, alguien decía por ahí, parece que Cristóbal, que era, o Loreto, que decía esa suerte de reconocernos en todas las actividades que se hacían ahí en la plazuela San Luis, ahí con la estatua del Matapaco también, que fue bastante significativa. Bueno, pero como les decía, esto tiene que terminar, este conversatorio. Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, dejarlos invitados para el próximo miércoles, que vamos a ver otro barrio también, que es el Cerro Placeres. Ojalá que pudieran participar también viéndonos a través de YouTube o Facebook Live. Y bueno, dejo a Patricia con las últimas palabras para el cierre definitivo de este conversatorio. Pati. ¿Qué les voy a decir? Simplemente gracias Loreto, gracias Ricardo, gracias Cristóbal, don Luis, que me trajo también un poco el recuerdo de mi pasado. No, sí, también es presente, cinéfilo, ahí con el maestro Aldo Francia, ya, que filmó acá, fantástica, y unas joyas del cine, las dos películas, Ya no basta con rezar y Valparaíso, mi amor, ¿qué quiere que le diga? Ya. Y rescatar también el barrio. La verdad que lo pasé bien, se me hizo corto. Yo creo que a todos, digamos, de una u otra forma, también estos son encuentros, conocimiento y reencuentros en algunos casos con los mismos vecinos. Y ya pasará esta pandemia y nos volveremos a encontrar y compartir un algo. Da lo mismo, un algo. Gracias. Un abrazo para todos. Igual. Que es lo más importante en estos momentos. Muchas gracias por el espacio. Que sea virtual. Don Luis. Chao.